Esta tecnología tiene un alcance global instantáneo. Que pase lo que pase, bueno o malo, puede pasar en un segundo, pero además de manera global. De todas las cosas que llevamos intentando solucionar durante décadas o milenias, se pueden ahora solucionar. Esa fórmula matemática, tú le das unos datos y le das un resultado, y luego esa fórmula matemática se autorregula para llegar al resultado a través de los datos. Uno de los problemas del free will es que para tú decidir tu vida y tus elecciones tienes que tener conocimiento de que la vida cambia todos los días y que ahora estamos en un momento crucial de la historia de la evolución humana donde la vida va a cambiar a una velocidad impresionante. Entonces lo mejor es una exclusiva, un lanzamiento que va a haber en breve, no tiene fecha todavía. Historias de Emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban. Nuestra invitada de hoy nació en Lanzarote, cuando el futuro aún olía a vinilo y los ordenadores ocupaban habitaciones enteras. Todavía no existían los teléfonos inteligentes ni Internet, y la palabra biometría apenas se escuchaba en laboratorios secretos. Pero fue precisamente en esta isla volcánica en medio del Atlántico donde Elena Corchero comenzó a fraguarse para acabar dedicando su vida a hacer de la tecnología algo tangible, cercano y humano. Tecnóloga multidisciplinar de impacto social y sostenible, globalmente galardonada, Elena ha llevado su talento desde Lanzarote a Alemania, Londres, China y Nueva York. Su trayectoria abarca la investigación académica hasta el emprendimiento. Ha pasado por el MIT entre Boston y Dublín, Harvard y por la Universidad Imperial de Londres. Tiene su propia empresa de diseño y asesoría estratégica en adopción de tecnologías emergentes para compañías como Ericsson, Unilever, Diageo, la BBC o el Wall Street Journal. Pero más allá de sus logros, lo que define su historia es esa forma de entender la innovación como vía de impacto social. Elena diseña futuros posibles y convierte la tecnología en una aliada del bienestar, la igualdad y la sostenibilidad. Hoy, en Historias de Emprendimiento, conversamos con Elena Corchero. Bienvenida, Elena. Encantada, un placer estar aquí. Muchas gracias, Pilar. El placer es nuestro tenerte por aquí, porque a pesar de que eres de Lanzarote, pues un poco estás fuera de Lanzarote y no es fácil conseguir tenerte con nosotros. Exacto, pero todo un placer y sí, llevo fácilmente ya 25 años fuera, sí. Eres líder referente en futurismo. ¿Qué significa esto? Porque realmente no es fácil entender para las personas que no estamos un poco más metidas en este mundo, ¿no? Bueno, pues en realidad el futurismo es un poquito de, como si dijéramos, las bases de la ciencia ficción. Es tener imaginación sobre el futuro, pero a la misma vez tener datos e información para corroborar de los diferentes futuros posibles, cuáles son los más viables, por qué, o a cuáles son a los que deberíamos dirigirnos, por qué sí, por qué no. Entonces el futurismo en realidad es un poquito aplicar la ficción con ciencia. Más adelante hablaremos un poquito más de esto, pero me gustaría empezar por el principio. Por tus orígenes, ¿no? Porque tú naciste en Lanzarote. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años en que decides dedicarte a esto de la tecnología, ¿no? ¿Cómo fue ese principio? Porque creo que tú además tenías una doble vocación entre diseñadora, artista, un poco más humanista y la parte más tecnológica. Cuéntanos esto. Pues sí, en realidad, y se lo digo mucho a gente más joven, en realidad nunca supe realmente que yo iba a acabar aquí. Sí, yo nací en Lanzarote, pero de pequeña nos movimos mucho entre la península y Canarias, etc. Y bueno, mi madre es modista, entonces yo aprendí desde muy pequeña a hacer ropa y esto siempre a todas las niñas, ¿no? Nos encanta el mundo de la moda, etc. Y por eso yo pensaba que iba a tirar por ahí.
Y se me daba bien porque cuando haces algo desde pequeño, pues quieras o no, se te va a dar bien. Tienes una educación visual, como si dijéramos desde muy pequeño, ¿no? Del diseño. Luego mi padre, que de mayor se hizo abogado, de mucho más mayor se hizo abogado, pero él era ingeniero agrónomo y de hecho era el director de agricultura de aquí de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote. Exacto. Y claro, pues entre los dos yo creo que salí con esta mezcla de artista, mitad ingeniera. Pero luego cuando llegó la hora de escoger carrera, yo he sido de ciencias, se me daba, la verdad es que tuve suerte, se me daban las matemáticas, la ciencia y tal, pero en casa mi padre quería que yo fuese abogada, que yo tenía que hacerme abogada y lo intenté por 2 años, pero realmente, y esto no sé de dónde viene, pero realmente yo notaba algo dentro de mí que no cuadraba y de incluso sentirme como deprimida, como esto no es solo no me gusta o me aburre o algo así, porque no es el caso, el derecho es súper interesante y de hecho luego ha vuelto en otras maneras en mi vida. Sí. Luego todo suma, ¿no? Sí. Pero en ese momento, pues sí, interiormente cuando yo era más joven, el mundo del diseño todavía me estaba tirando demasiado y no me sentía realizada y fueron 2 años muy duros. Ahí, bueno, a los 2 años decides tomar la decisión y estudias Bellas Artes, ¿no? Sí, que un poco sí es verdad, lo pienso y digo, guau, ¿de dónde vino eso? Y no lo sé, tuvo que ser difícil para la familia, seguro, de decir, bueno, lo sé, sobre todo para mi padre, de repente de decir, no quiero hacer derecho, vale, entonces, ¿qué vas a hacer? Medicina, tal, no, arte. ¿Cómo? Es un poco fuerte, ¿no? Y bueno, porque yo tampoco lo tenía muy claro, pero como era lo que más me faltaba, pues yo tiré por lo que yo sentía que más me faltaba. Luego ya, al estar en arte, sí que me di cuenta que tampoco era eso exactamente. Pero ya probando varias cosas, que creo que eso es muy importante también para la gente joven, si pueden probar varias cosas y en arte aprendes un poco de todo porque estudias anatomía, estudias pintura, escultura, etc. Y ya se empezaban a usar ordenadores también, todo el tema digital, fotografía, y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que yo iba más por el área de diseño y sobre todo cosas tridimensionales. La escultura se me daba muy bien, pero luego pintar no te lo recomiendo. Entonces ahí ya me fui dando cuenta. Sí. ¿Es diseño industrial lo que decides entonces hacer antes o después de irte a Alemania? ¿O es por eso que te vas a Alemania? Exacto. La suerte que imagino todavía existe el Erasmus, la suerte de que puedes estar estudiando aquí, efectivamente, puedes estar estudiando aquí y hacer un intercambio. Eso, el que pueda hacerlo, que lo haga, porque es de muy poco riesgo y en mi carrera ahí fue donde empezó todo. Entonces yo tuve la oportunidad. Ahí saltó la chispa, ¿no? Ahí saltó la chispa, sí. Y donde empecé a darme cuenta, pues ahora sé por qué no era arte. Porque claro, me sentía un poco como muy perdida y tampoco, para la familia, pues tampoco es justo que yo diga, pues no voy a hacer deporte, voy a hacer esto, no, pues tampoco voy a hacer esto, no, pues, ¿sabes? Yo me sentía un poco perdida y tampoco quería volver a casa de esa manera. Y de hecho, yo ahora que miro hacia atrás pienso a veces que al haberme forzado a hacer derecho y sentirme tan desconectada, quizá he valorado más la oportunidad de hacer lo que yo quería. Sí. Y de pronto tú estás en Alemania y se produce esa chispa de la que estábamos hablando. Sí, que es como una de estas casualidades. Que consigue unir esas dos cosas que estaban ahí, inconexas aparentemente, ¿no? Pues sí, es que yo ya sabía hacer diseño industrial, pero el diseño industrial está muy enfocado al igual al exterior de un objeto, a la parte estética o ergonómica y menos a la funcionalidad. Entonces me faltaba, que yo quería hacer cosas donde yo entendiese cómo funcionan las cosas y me tiraba el mundo dual de me gusta la ingeniería, me gusta el arte, ¿no? Entonces estaba un día, de lo más inesperado, leyendo una revista del National Geographic. Me gustaba, eso sí, la curiosidad siempre la he tenido y la pasión por la ciencia y por la cultura, etc. Y el National Geographic tiene de todo. Estaba leyendo el National Geographic y había un artículo que se llamaba Dream Weavers, tejedores de sueños. Y nada, lo miré y al principio no le di más importancia, pero cuando empecé a ver el artículo,
era sobre tejidos inteligentes, que yo no había oído eso antes. Y los tejidos inteligentes es sencillamente gente que se dedica a integrar tecnologías, nuevos materiales, sea electrónica, sea biología, lo que sea, en materiales flexibles, como tejidos. Y pues sí, ahí creo que fue el momento donde conseguí conectar que yo no tenía que elegir entre dedicarme a la moda o al diseño o a la ingeniería, sino que podía combinarlos. Y fue un momento que sí, que lo cambió todo, leyendo una revista. Era el momento incipiente, seguramente, ¿no? En Sí. el que estaba empezando todo aquello. Sí, también. Enséñanos, por ejemplo, esa bufanda que tienes. Pues sí, esto sería un ejemplo de algo que saldría en un artículo como este. A ver dónde se pueda ver mejor o si lo quieres. Sí. Efectivamente, esto es sencillamente una bufanda de encaje. Muy bonita, por cierto, muy fina. Artesanal, pero te puede salvar la vida. No sé si sabrías por qué te puede salvar la vida. ¿Porque brilla? Es que yo me lo sé, es trampa. Es trampa. Es reflectante, efectivamente. Entonces me empecé a interesar en cómo tú puedes coger objetos cotidianos. Sobre todo empecé más con el tema de la moda, luego ya he hecho todo tipo de objetos, pero empecé más con lo que conocía. ¿Cómo puedes integrar muchísimas features, cualidades, en un objeto textil y la diferencia de poder añadir cualidades a objetos flexibles, a materiales flexibles o textiles en vez de materiales rígidos? Tiene tantísimas aplicaciones en la vida cotidiana, en arquitectura, en medicina incluso. Se utilizan muchos materiales inteligentes que pueden entrar en el cuerpo y adaptarse, y es que sí, los materiales flexibles son súper importantes. Tú te dedicas a los, a ver, ayúdame, wearables. Wearables, que son cosas no que se pueden poner, traducción. ¿no? Sí. Son cosas ponibles, o sea, Exacto. Todo lo que se pueda bueno, poner. Mira, lo que entiende casi todo el mundo es el smartwatch, ¿no? El reloj inteligente. Y bueno, una de las penas, como si dijéramos, es que el mundo wearable, que yo ya llevo metida en este tema más de 20 años, lo que la gente conoce son pues aún cosas bastante rígidas, ¿no? Como el teléfono o las gafas. O que la tecnología es como demasiado patente, no es muy evidente, ¿no? Muy evidente, no es integrado, exacto. Pero sí existen, y de hecho en el mundo de la moda y sobre todo en atletismo, en deporte, ya hay materiales impresionantes de nuevas tecnologías, aunque no sea electrónica. ¿Sí? Volvemos a ese recorrido de tu formación en el que te vas al MIT Media Lab de Dublín. Sí, mucha suerte. El MIT, el Instituto Tecnológico famoso de Massachusetts, sí. Donde todo científico quiere ir, ¿no? Sí. Todo tecnólogo quiere ir. Entonces, bueno, ¿cómo fue este viaje a Dublín? ¿Por qué? ¿Qué es lo que aprendes allí? ¿Qué parte integra en tu formación? Sí, que la suerte mía fue que en esa época, ya te estoy hablando de 2003 aproximadamente, el Media Lab decide abrir por primera vez su base en Europa. Querían expandirse a Europa y consiguieron abrirlo en Dublín. Entonces yo, cuando me enteré, yo estaba suscrita a las newsletters. Yo me suscribí a las newsletters del Media Lab y me recibí a las newsletters, y de repente, ven a Dublín al día de puertas abiertas. Digo, ¿cómo? Y me cogí, yo creo que un Ryanair de estos. Y allá que te fuiste. Y yo me fui, y yo ahora Fíjate lo pienso. Lo que son las cosas. Yo ahora lo pienso y digo, buah, yo al igual ahora no lo habría hecho, pero la ignorancia joven es una maravilla. Esto de decir, la ignorancia sana, de decir, ay, pues yo me voy a Dublín y ese ímpetu, esa ilusión también que se tiene cuando más joven, ¿no? Porque yo ya había estado investigando y tal y cual, y porque todo el mundo te dice, el MIT, mira, no, lo siento, no. Dijiste, ¿tú cómo que no? Allá voy. No, pues yo tampoco lo pensaba, pero quería conocerlos, quería ver qué eran esos güeros, quería conocerlos, ¿no? Y pues me fui súper ilusionada y tal y cual, y entonces fue allí hablando con ellos y explicándole mi visión y tal, pues sí que al igual
Te explico brevemente. Mi visión era, yo creía mucho en los wearables, pero yo les dije, y yo a veces digo, tía, ¿cómo te atreviste a decirle eso? Pero claro, que te digo que cuando eres joven no piensas demasiado. Les dije, mira, el mundo wearable, muy bien, muy tal, pero yo en realidad lo veo como una industria transitoria entre el ser humano y el cyborg, ¿no? Yo soy como muy futurista yo, ¿no? Como que en el futuro en realidad, poco a poco, pues cada vez nos iremos integrando más con la máquina, más implantes, tal y cual, no sé, la cirugía estética ya existe, pues qué falta, si haces las cosas por estética no las vas a hacer por funcionalidad. Claro. Ya los médicos, la barrera de irrumpir el cuerpo humano ya está hecha y ya está perfeccionada, o sea, esa barrera ya se ha pasado y se ha perfeccionado, entonces solo falta que la tecnología esté preparada y ya hay ahora muchos implantes, pero claro, en aquel año no había tanto, me da igual. Y te cogieron. Sí, luego es verdad, un proceso duro fue un proceso duro porque te entrevistan diferentes equipos para asegurarse que no hay ni favoritismo ni nada. ¿Por qué decides emprender en lugar de irte a trabajar a una gran multinacional, a una empresa? Sí. ¿Qué es lo que te lleva? Pues mira, yo creo que un poco como me ha ido pasando todo, ¿qué me pasa? Me pasa esto y yo voy con creo que ahora lo llaman el flow, yo me dejo ir, yo digo que sí a todo, experimento y no, a ver, tú te preparas para encontrar un trabajo, yo me preparé para encontrar un trabajo, yo quería trabajar pues en un laboratorio de tecnología o de algo así, pero resultó que uno de mis proyectos fue cuando en ese momento que yo ya tenía diseño industrial, yo aprendí electrónica con ellos en el MIT. Yo era la diseñadora porque yo sabía construir ropa perfectamente, entendía de los materiales y tal, ellos no tenían a nadie que les hiciese la parte de diseño, etc. Y aprendí electrónica y más programación con ellos. Y cuando aprendí electrónica fue increíble porque de repente puedes diseñar algo que cobra vida. No sé, que lo puedes programar, que se ilumina. Como por ejemplo el abanico. Sería un buen ejemplo que podemos ver. Puedo mostrarlo, es un proyecto que hice más tarde, pero sí, lo voy a mostrar. Integra diseño porque es precioso, yo no sé si se puede apreciar. Es una blonda bordada con colores y puntillas, así, súper bonita. Sí, aquí se ve más. Ah, mira, ahí se ve muy bien, precioso, o sea, como tela es una tela preciosa. Y luego lleva unos pequeños paneles solares. Sí, ya ves. Para captar la energía. Exacto. Sí, y un circuito que simula el mismo diseño. Esto podría servir pues para cargar el móvil, para dar luz. Bueno, efectivamente, sí, podría servir para cargar el móvil, pero como esto era una pieza de arte, una pieza elegante de arte, yo lo diseñé por el lado de moda sostenible. Yo siempre pensé, y era parte de lo que le decía yo al MIT, digo, si de verdad vamos a llevar la tecnología con nosotros siempre, ¿cuál es la parte sostenible? Porque la electrónica no es de los materiales, no se puede reciclar, ¿cuál es la parte sostenible? Entonces uno de mis proyectos fue cómo integraríamos energías renovables en cosas portátiles que llevamos a todos lados y cómo las hacemos que sean elegantes, que tú las quieras utilizar, que no sea esta cosa técnica, ¿no? Tecnológica, como si dijéramos. Yo era un poco como adoro la tecnología, pero no me gusta la estética de la tecnología. Y lo que hacen estas piezas es que si las usas durante el día, también tenía un parasol, no, una sombrilla. ¿Una sombrilla? También tenía una sombrilla así toda de encaje muy bonita. Si la utilizas durante el día, te premia con luz por la noche. Entonces tú llegas a casa y en vez de guardar el abanico, lo pones en una mesita o donde quieras. El parasol, la sombrilla, de hecho, lo puedes colgar en cualquier sitio. Como una techo, lámpara. Y te hace como de un candelabro, como una lámpara, pero no necesitas sin enchufes, ni cables, ni nada. Sí, en realidad es muy útil si lo miras, pero bueno, una pieza de diseño y te premia con la luz si lo usas. Y esto es muy interesante porque tú todo lo que haces tiene un gran impacto social. Unes sostenibilidad con tecnología y además que sea algo que también sea humanista de alguna manera, ¿no? O sea, son como varios conceptos que yo creo que un poco esa es tu, digamos, tu singularidad, ¿no? Sí,
Exacto, sí, mi estilo, que me he dado cuenta después de haber hecho varios trabajos y varias piezas, que he dicho, pues aquí hay un hilo conductor, que no es una cosa que yo haya hecho a conciencia en realidad. Es que te digo que la mente tiene sus propias formas de manejarse si la dejas, ¿no? Y efectivamente mi trabajo, y quién sabe si a veces pienso por haber estudiado Derecho también, Claro. mi trabajo, una de las particularidades que yo creo que me ha hecho reconocida es que yo trabajo con nuevas tecnologías, pero siempre de cara a que tengan un impacto social para contribuir a la humanidad a cualquier nivel y cuando se pueda también sostenible. Hemos hablado de humanismo, sí, de sostenibilidad, de todas estas todo, cosas, sí. de emociones, bueno. Cuéntame entonces, ¿cuál es tu posición frente a la IA desde esa perspectiva humanista que tú tienes en tu trabajo y en tu vida, imagino, en general? Para mí, una de las fuerzas de mi trabajo ha sido que yo siempre que trabajo con una tecnología la intento conocer primero. Conocerla bien, vale, hacerla con mis propias manos, programarla, aprender, relacionarme con gente de esa especialidad, etc. Es una inmersión absoluta, ¿no? Exacto, sí. Bueno, como muchos actores dicen que se tienen que totalmente sumergir en el personaje, en ¿no? el personaje y van, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy similar. Entonces, en este momento, que eso sí es cierto, esto es un momento crucial en la historia. Es un momento crucial en la historia, es un antes y un después. Eso sí que es verdad, que eso hay que aceptarlo. Y es un cambio fuertísimo, porque la inteligencia artificial, bueno, no la inteligencia artificial en sí, la inteligencia artificial es una herramienta, una tecnología, pero todas las tecnologías se apoyan en todas las tecnologías que hayan venido antes. Por ejemplo, cuando la gente dice el ChatGPT de la noche a la mañana consiguió, pues ya no me sé el número, me lo solía saber, no sé cuántos usuarios. Suscritos, ¿no? Sí, usuarios. Vale, pero ¿por qué? Porque ya existía el social media, ya existía Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Entonces cualquier cosa se apoya en lo anterior, ¿no? Exacto. Cualquier tecnología. La inteligencia artificial se apoya en que ahora tenemos la nube, que antes no existían los datos en nube, la cantidad de datos que tenemos y los chips tipo chips NVIDIA paralelos, ¿no? Chips gráficos que permiten procesación paralela. Procesamiento. Sí, las palabras, perdona, pero nada, a veces el español se me escapa un poco. No pasa nada, estás acostumbrada al inglés y Entonces, si piensas en, es que si no hubiésemos tenido la nube, no estaba la inteligencia artificial todavía allí. Y de hecho, desde los años 50 ya hay muchos proyectos de inteligencia artificial, imagen, reconocimiento de imagen, etcétera, pero no se tenían los chips que se tienen ahora, etcétera. Entonces siempre vas a necesitar, ¿no? Y entonces nos vemos en un momento donde esta tecnología tiene un alcance global instantáneo, que pase lo que pase, bueno o malo, puede pasar en un segundo, pero además de manera global. La belleza de la inteligencia artificial es lo que es capaz de hacer. O sea, es que absolutamente todas las cosas que llevamos intentando solucionar durante décadas o milenia se pueden ahora solucionar y todo instantáneamente. Esto con una pequeña parte del cerebro. Exacto, que replicando. Me comentabas que sí, que solo se conoce una pequeña parte y que solo se ha utilizado en la inteligencia artificial esa pequeña parte. En realidad todos nosotros, seres humanos, somos tan privilegiados de tener un órgano que se llama cerebro. Es impresionante lo que tenemos en tan poco espacio, tan eficiente en el gasto de energía, etcétera. Es impresionante. Pero es un órgano del que no sabemos tanto. Pues de lo poco que sabemos, cómo funciona una neurona, cómo interactúa con las otras neuronas, cuando aprendes algo nuevo, etcétera. De lo poco que sabemos, se ha replicado unas fórmulas matemáticas que replican más o menos ese funcionamiento y se llama el perceptrón. El primero se llamó el perceptrón y es intentar trasladar cómo funciona el cerebro, que en realidad es química, ¿sí?
Y nos sorprendemos con la inteligencia artificial exacto. cuando deberíamos sorprendernos del cerebro que tenemos, ¿no? Los seres humanos. Bueno, y cualquier persona fascinada por la ciencia lo sabe, de todo lo que hace la biología, la naturaleza, es sí, belleza pura, sí. Y tenemos un cerebro. ¿Qué pasa? Que claro, el cerebro, al ser biológico, al estar encapsulado en un cuerpo, etcétera, etcétera, tiene ciertas limitaciones en cuanto a la capacidad de análisis de datos y a la parte de la memoria y a la capacidad de análisis de datos que la AI sí tiene. La inteligencia artificial, evidentemente, puede analizar y recordar matemáticamente con 0,000, ¿sabes? Cualquier palabra o píxel o los datos que le entregues. Y claro, la mente, por su eficiencia, es más selectiva y no puede capturar y recordar todos esos datos. Ahí está la diferencia primordial y por eso es una herramienta tan valiosa. ¿Y qué podemos hacer los seres humanos con todo esto para seguir siendo humanos? Sí, bueno, de hecho yo espero que una de las cosas que aprendamos ahora, lo difícil del momento en el que vivimos ahora es que vamos a pasar un periodo de transición duro para muchos profesionales de hoy o para gente que está empezando en su carrera, porque muchos de los trabajos principiantes ya los puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Porque se usa como un asistente de programación o de diseño o de lo que sea. Entonces, esos trabajos primeros están difíciles. Otros trabajos profesionales de collar blanco que se llaman, lo van a pasar también difícil, desde el derecho, por ejemplo, que a veces lo pienso, digo, anda, si yo me hubiese dedicado al derecho, ahora estaría en una situación difícil. Sí, incluso el periodismo. Bueno, el periodismo ha tenido, pero eso sí creo que se va a recuperar porque vivimos en tal mundo sintético que tiene que haber una curación, ¿se llama? Sí, tiene que haber... Sí. Un control, una mediación de alguien que sea... Tiene que haber una mediación, sí, rigurosa. Tiene que haber cierto rigor. Porque además tú tienes estudios en ética. Sí, eso es lo que hice en Harvard, que también lo he hecho ya después, en mitad, después de mi profesión en mitad. Pues fue antes de salir el ChatGPT, pero yo ya iba viendo que la tecnología nos estaba llevando... Bueno, porque... todo lo que estaba pasando con Facebook, Instagram, con niños, ya se veía que la tecnología nos estaba haciendo perdernos a nosotros. Cuando nos puede unir tanto y darnos tanto, el ser humano al final siempre hay una manera de malutilizar, no sé cómo se dice. Sí, de utilizar mal, sí. Sí, una tecnología tan maravilloso como el principio del Facebook y del social media que nos permitía conectar, pues todo eso se ha perdido. Entonces sí, me metí en estudios de ética, de la ética y política de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en Harvard, y era un curso, como si dijéramos, de prueba, un pilot. Donde tenían... ¿Curso piloto? Un curso piloto donde tenían a gente de derecho, de filosofía y de tecnología. Una vez más, el lado se necesita todo, sí. ¿no? O sea, es una de las... no solo ciencia, se necesita también la parte humanista, ¿no? Sí, y fue quizá una de las cosas más bonitas de ese curso es que empiezas estudiando los filósofos clásicos, cosas que yo estudié en el instituto. Sócrates, Platón, sí, Aristóteles. Platón, sobre todo Platón, sí. Y es que la esencia humana es la esencia humana. O sea, el derecho, sobre todo estudias el derecho del free will, que es el derecho a elegir por ti mismo, aunque tus elecciones sean erróneas o malas para ti. Y cómo la inteligencia artificial interfiere en que tú no puedas tener el derecho a actuar por ti mismo. Por ejemplo, cuando te pasas horas en Instagram, eso está programado para manipularte. No estás obrando
por ti mismo, aunque te crees que estás obrando por ti mismo, las fotos que eliges poner, etcétera, etcétera. ¿Sabes? No es una cosa, no es tan no estás libre, siendo libre en no ese estás momento. Siendo libre. Aunque lo creas. Aunque lo creas. Entonces, eso por una parte. Bueno, es un curso entero, pero para decirte otras cosas más de la inteligencia artificial, es que los algoritmos en sí, que los estoy estudiando ahora también, los algoritmos en sí, de la manera en que funcionan, que es casi que un misterio matemático increíble, de la manera en que se propagan para dar el resultado adecuado, es como una black box. No entendemos todavía... Una caja negra, como la de los aviones, ¿no? Exacto, no entendemos todavía cómo se ha llegado a esta conclusión, cómo ha llegado la máquina. Esa fórmula matemática tiene como vida propia, digamos, quizás la mejor manera de ponerla. Esa fórmula matemática, tú le das unos datos y le das un resultado, y luego esa fórmula matemática se autorregula para llegar al resultado a través de los datos. Es fascinante, y es una fórmula matemática. Entonces se autorregula y luego ya no puedes entender de dónde viene esto, aquello. No hay una transparencia, se está trabajando en sistemas de mayor transparencia. Entonces, uno de los problemas del free will es que para tú decidir tu vida y tus elecciones, tienes que tener conocimiento de por qué eliges esto, por qué eliges aquello. Y esta es la pregunta de nuestro patrocinador. Tú eres mujer, emprendedora, sí, científica, no ha tenido que ser un camino fácil. Me gustaría que me dijeras cuál es la lección más importante que te llevas de todo este recorrido que has hecho en tu vida emprendiendo y con todo ese bagaje de mujer emprendedora científica. Pues no sé, al igual al principio, porque nunca vi esa diferenciación, al igual yo solo quería hacer lo que quería hacer, ser chica, chico, quizás no lo pensaba mucho. Luego ya sí, retrospectivamente veo, esto no me tenía que haber costado tanto, ¿por qué me costó tanto? ¿Por qué me fue mal este proyecto? ¿Por qué? Y dices, pues mira, no quisiera llegar a la conclusión de que es por ser mujer, pero sí se nota que sí que hay algo ahí. O incluso por ser extranjera, o sea, yo en Inglaterra en realidad vengo de España, ya se vio con el Brexit que hay un poquito de xenofobia, que no se nota tanto en Londres. Londres es una ciudad globalizada, sí, multicultural. Bueno, y de hecho por lo visto en Londres no salió el Brexit, pero bueno, como salió. Pero sí, hay situaciones donde me he sentido incluso un poquito, pues sí, discriminada, al igual por ser la extranjera, la española o la tal, no la británica o americana. Luego por ser mujer, ahora ya más de mayor, incluso por edad, una mujer de cierta edad. Edadismo le llaman en España. Lo llaman edadismo. Edadismo, sí, es la discriminación por edad. Sí, que a veces lo notas y dices, bueno, pues fíjate tú. ¿Qué pasa? Que luego, claro, eso te puede cerrar oportunidades, pero luego cuando tienes oportunidades y demuestras lo que puedes hacer, ahí ya nadie te... Por eso te decía, hay que estar preparado. Lo importante es que cuando tienes una oportunidad lo demuestras. ¿Qué le dirías a esas jóvenes y esos jóvenes de la isla que están pensando en dedicarse a la tecnología, a la ciencia, al STEM, ¿no? Sí, STEM, el STEM o STEAM, eso iba a decir yo, STEA, el arte, que no se olvide, la parte humana o la parte de diseño, la parte estética también, y la M de la matemática, que ahora mismo las matemáticas tienen un auge increíble porque toda la inteligencia artificial se programa con matemática. Nada, les diría que, bueno, primero, que no solo como yo, que al final no tuve que elegir entre arte y ciencia y pude combinar las dos, no solo ya hay infinitas posibilidades de combinar las dos si es así como uno se siente, entonces ya no ponerse esa barrera de es que lo que yo elija de hacer ahora en la carrera, que a veces te imponen mucho, pues mira, los padres, como fue mi caso, o la vida en sí, la sociedad te impone, tienes que elegir esta carrera. Que no, que la vida cambia todos los días y que ahora estamos en un momento crucial de la historia de la evolución humana donde la vida va a cambiar a una velocidad impresionante. Entonces lo mejor es
saber aprender, saber olvidar algo y volver a aprenderlo y volver a... Aprender y desaprender. Aprender, ¿no? desaprender, reinventarte. Vamos, que si hubiese una universidad de la reinvención, de, no sé, de sobreponerse a la incertidumbre. Eso, si hubiese una universidad de la incertidumbre, ya estás preparado. Es lo único que te hace falta realmente. ¿Qué futuro le ves a Lanzarote? Pues, tú como futurista, ¿no? Como futurista, bueno, quizá un par de ángulos ahí. Uno es invertir en la gente, porque sí, yo en su momento me tuve que ir, porque tenía estas pasiones locas, como si dijéramos que en su momento no las podrías hacer. Bueno, ya dijiste que eran los inicios incluso de internet, de los teléfonos móviles, etc. No habían las oportunidades que hay ahora de poder trabajar, aprender lo que quieras desde tu casa, desde donde sea, conectar con quien quieras. Evidentemente, conectar en persona, y más ahora con el mundo sintético en el que vamos a vivir, conectar en persona siempre tendrá un valor incalculable. Que el que quiera irse y ver mundo, no pasa nada siempre y cuando Lanzarote abra las puertas a volver. Entonces, invertir en la gente, por lo que puedan hacer aquí o por lo que puedan soñar y hacer fuera y volver. Apostar por el talento local. Apostar por el talento local. Que es un poco, está entre las líneas, ¿no? Ahora lo que hace falta es que de verdad se cumpla. Exacto. Sí, que ahora ha salido lo de talento canario, sí, ¿no? Que somos 8. Que estuviste el otro día además allí presentando en el Cabildo el otro día, porque somos 8 seleccionados de todas las islas. Para representar el talento canario, porque nos hemos ido fuera y... Pues esperemos que alguien que vea este podcast quiera atraerte de nuevo. Bueno. Pero sí, yo por supuesto encantada. ¿Volverías a Lanzarote? De contribuir. Sí, o por lo menos me encantaría colaborar, hacer proyectos. Y venir. Sí, ya se están hablando cosas. Antes de despedirnos, me gustaría que me enseñaras una exclusiva, un lanzamiento que va a haber en breve, no tiene fecha todavía, y que es un juguete tecnológico para, digamos, estimular en las personas más jóvenes esa ansia o ese afán o ese deseo hacia la tecnología. ¿Nos lo puedes enseñar? Por supuesto. El CP Kit es un muñequito, es como si dijéramos tu primer circuito electrónico, pero presentado de manera textil. Lo tienes que construir. ¿Qué hace? ¿Se puede ver lo que hace? Por supuesto. Se juntan las orejas. Es electrónico, entonces se juntan las orejas. Se le entienden los ojitos, ¿no? Sí. A ver, otra vez, hazle que se vea. Sí. Quizá hay mucha luz aquí y no se ve mucho, pero bueno, sí. Entonces, lo tienes que fabricar desde cero. Viene como un kit, lo fabricas desde cero, aprendes a hacer tu primer circuito. Pero es que además aprendes que un circuito puede ser, parte de un circuito puede ser textil, puede ser flexible. Entonces, he integrado uno de estos materiales inteligentes y realmente solo es fieltro con la electrónica, los LEDs, etcétera. Se monta todo. Y se monta todo, viene con las instrucciones, insertas el tejido así y así lo vas cosiendo. ¡Ay, qué bonito! Lo vas haciendo, sí, no necesita... Sí, que luego va circulando, que tiene... Bueno, está diseñado como una pelota de tenis, que son 2 piezas idénticas, pero que al enrollarlas hace una esfera perfecta. Aprendes un poquito de geometría. Está muy bien. Aprendes nuevos materiales, electrónica. Es como un proyecto súper divertido. Pues, deseando que lo llegue ya. En Canarias ya, por favor. Lo estoy preparando, sí, para que lo podáis y disfrutar. Esperamos poder verlo muy pronto aquí con nosotros. Elena, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestro podcast. Encantada, sí. De verdad, una mujer como tú, tan... Que además sabemos que estás ocupada, que cuando vienes aquí todo el mundo se te rifa, quiere verte. Lo que queráis. Muchísimas gracias. Por mi isla, lo que sea. Muy bien. Pues esperamos que les haya gustado este capítulo nuevo del podcast de Historias de Emprendimiento. Nos vemos aquí en otro episodio. Historias de Emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban.